Cuando hables en contra del matrimonio homosexual, del aborto, de la identidad de género, de todos estos derechos progresistas, dejaste de ejercer en ese momento tu libertad religiosa. Ya no estás protegido por ningún documento. En otras palabras, te volviste un discriminador y punto, no hay vuelta atrás. Quiero aprovechar este tiempo para poder comentar un poco acerca de la lucha por la libertad religiosa en mi país, vista desde una óptica desde el Perú, pero también antes vamos a revisar un poco acerca de las últimas normativas internacionales que nos atañe a todos los países de la región. Así que, sin más preámbulo, empezamos de una vez. Eh, este documento, siguiente por favor. Muy bien, este documento es algo que nosotros estamos mostrando mucho en el Perú hacia los líderes cristianos, ¿no? Que de una u otra manera batallan por la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la libertad. Y es que este documento tiene, digamos, una data reciente y fue elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pedido de la OEA, se elaboró este documento por parte de la Comisión y le titularon Estudios sobre libertad de religión y creencia, estándares interamericanos, abajo en letras pequeñas, ¿no? Bueno, ¿de qué trata este documento? ¿De qué trata este documento? Este documento en realidad lo que viene a traer consigo es una serie de limitaciones a la libertad religiosa. Son recomendaciones, estándares, limitaciones, parámetros, encuadramiento de la libertad religiosa en toda América, ¿no? Son exigencias que hace la Comisión Interamericana y que, como ustedes saben perfectamente bien, sirven como instrumentos internacionales que inspiran luego la formulación de políticas públicas, la formulación de iniciativas legislativas en nuestros países. Y es por eso la relevancia de poder conocer estos instrumentos, porque de ahí precisamente se valen los activistas de género, los activistas del aborto, para, digamos, justificar de una u otra manera sus propuestas, ¿no? Por eso es importante que la gente conozca bien cuáles son estos últimos instrumentos internacionales que se están publicando para precisamente coartar la libertad religiosa. Y es que nosotros entendemos perfectamente que cuando se crean estos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, se crearon para defender los derechos humanos, ¿no? Todos tenemos claro ese concepto, que fueron creados en un inicio para defender los derechos humanos de quién, frente a la actuación arbitraria del Estado, ¿no? Es una especie de respuesta o jurisdicción internacional para las personas que son violentadas en sus derechos humanos. Pero de un tiempo a esta parte, estas mismas organizaciones se han convertido hoy en los principales enemigos de los verdaderos derechos humanos, conocidos también como los derechos de primera generación, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la, digamos, a la libertad, y en todas sus variantes, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de religión. Y justamente desde estos organismos es que nacen estas principales amenazas, ¿no? Qué contradicción, porque claro, la Comisión Interamericana debería defender los derechos humanos, pero en razón a la promoción de los nuevos derechos, o también conocidos como pseudo derechos, como el aborto, la identidad de género o el matrimonio entre personas del mismo sexo, se vienen coartando y destruyendo los verdaderos derechos humanos o los derechos humanos originarios, ¿no? Porque ahí donde se aprueba el aborto, ahí donde se aprueba la ley de identidad de género, inmediatamente se aniquila derechos a la vida, se aniquila el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de conciencia de todo un país, ¿no? Y quizás amigos que están aquí de países donde se han venido probando estas cosas pueden ser testigos de ello. Ahora, ¿qué cosa dice este documento? Para que lo conozcamos, lo sepamos y estemos advertidos de esta situación y también fungamos de atalayas, ¿no? Porque Dios nos ha puesto en una situación privilegiada, donde podemos conocer de información que quizás no todo el mundo conoce. Y es nuestro deber advertir sobre estas amenazas. Y precisamente este estudio que les he mostrado atrás, en el anterior, por favor, anterior, vamos, ahí, anterior, anterior.
¿Es eso, no? Perfecto, ahí está bien. Ok. Entonces, sí lo están viendo atrás. Muy bien. Entonces, el fundamento 126, por ejemplo, hay mucha información en este documento. Hemos seleccionado solo algunos. Por ejemplo, el fundamento 126 de este documento que se llama, repito, Estudios sobre libertad y sobre religión, ¿no es cierto? Estándares interamericanos, elaborado por la Comisión Interamericana, dice lo siguiente: las instituciones religiosas, es decir, las iglesias, ¿no? Pueden tener, dice, opiniones diversas sobre cuestiones relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. En otras palabras, nosotros podemos tener y opinar sobre estos temas, perdón. Pero, y ahí llega el primer pero, en ningún caso sus autoridades deben incitar a la violencia o al odio. Esta expresión que pareciera inofensiva y hasta buena o positiva, en realidad esconde todo un entramado para coartar precisamente la libertad de las personas. Porque la pregunta que nos hacemos, ¿y quién define lo que es odio? ¿No? ¿Quién decide qué cosa es odio? ¿Quién decide lo que es amor? ¿Quién decide lo que es correcto? ¿Quién decide lo que es falso? ¿Quién decide lo que es verdadero? ¿Quién decide lo que es bueno? ¿Quién decide lo que es malo? Pues evidentemente el Estado, el régimen de turno. Ellos son los que ponen la vara de medición. En mi país, una congresista, Susel Paredes, precisamente una activista de género, ella ya ha presentado un proyecto de ley para criminalizar, ¿no? O perdón, para sancionar los llamados crímenes de odio, lo que hablaba hace un momento el doctor González, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es coartar, limitar, restringir la libertad de los cristianos de poder hablar, pensar y decir lo que uno cree, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, todos estamos de acuerdo. Y porque además tiene un fundamento bíblico, ¿no? Dios le dice a Adán, el hombre se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne. Se establece el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque además tiene un fin público, ¿no? Tiene una justificación legal, biológica, etcétera, etcétera. Pero esta expresión que tiene, digamos, fundamentos no solo legales, sino científicos y hasta bíblicos, puede ser catalogado fácilmente como un mensaje de odio. ¿Mensaje de odio por quién? Por aquellos que defienden la unión entre personas del mismo sexo. Entonces, a ese mensaje, que es verídico, que es correcto, que es legal, que es justificado, ahora se le llamará mensaje de odio, un mensaje homofóbico, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque ellos establecieron que ese mensaje ya no es correcto, que ese mensaje dejó de ser una verdad para convertirse en un mensaje de odio, ¿no? Igual, por ejemplo, si nosotros decimos que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, evidentemente eso que es una verdad contrastable, verificable, científica, se va a convertir inmediatamente en un mensaje de odio. ¿Por qué? Porque va a ser tomado como una ofensa por quienes creen en los derechos de las personas transgénero. ¿No es cierto? Y eso evidentemente se trata de una coacción absoluta de la libertad de los cristianos para poder promover, ¿no es cierto?, la verdad, que es el principal llamado que todos tenemos. En Chile se aprobó la ley de identidad de género hasta los 14 años. O sea, hoy en día un chico de 14 años, si quiere cambiarse de sexo, ¿no es cierto? Esta persona puede, este joven puede demandar a sus padres. No necesita la autorización de sus padres. Puede simplemente denunciarlos y un juez, es decir, una tercera persona, puede decidir el cambio de sexo, solventado con el dinero de todos los ciudadanos, en este caso de los chilenos. En Perú también intentaron aprobar la ley de identidad de género en más de una vez y no han podido, ¿no? Sin embargo, quisieron entrar a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no? Por los llamados baños inclusivos, a pesar que en el Perú no existe la ley de identidad de género. Entonces, vemos que cuando no pueden entrar por la puerta, entran inmediatamente por la ventana. Ahora sí, 150 dice lo siguiente: el derecho de los padres y o tutores debe respetar las disposiciones de los instrumentos interamericanos que establecen que la educación debe orientarse a formar a niños y niñas en el respeto de los derechos humanos, las libertades públicas y la tolerancia. Este documento obviamente encierra una treta, una trampa para quienes
creemos en el derecho a la vida, la familia, y es que, como se sabe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017 emitió la opinión consultiva 17-2000, perdón, la opinión consultiva 12/2017, donde establecía que el matrimonio homosexual se convertía en ese momento para la Corte Interamericana en un derecho, y esto en respuesta a la opinión que le solicitó el país de Costa Rica. Costa Rica le pregunta a la Corte si el matrimonio es o no es, el matrimonio homosexual en este caso es o no es un derecho, y la Corte le dice a Costa Rica que sí, es un derecho humano y que todos los países deberían de aprobar el matrimonio homosexual. Esto que podría alguien decir, bueno, esto es para Costa Rica, no es para Perú, no es para Chile, no es para Brasil, mentira. Lo que sucede es que la Corte Interamericana en el año 2002 se inventó un concepto bastante extraño que los países no firmaron cuando se adhirieron al Pacto de San José, y es el llamado control de convencionalidad, que no es otra cosa que una especie de, digamos, una disposición, una doctrina de sometimiento, ¿no? Político, jurídico de todos los países a las decisiones de la Corte Interamericana, aún en los casos en los que ellos no hayan participado. Es decir, si se da una opinión consultiva o se da un fallo para Colombia, para Chile, este fallo en todos sus términos es aceptado y acatado por los demás países miembros de la OEA, ¿no? Y así, por ejemplo, la misma protagonista, Susel Paredes, se intentó registrar en el Perú su matrimonio homosexual, el que había contraído con su pareja en México, ¿no? Intentaron llevar este matrimonio y registrarlo en el Perú. El juez que emite el fallo en primera instancia decidió darle la razón a Susel Paredes, a pesar que nuestras leyes, a pesar que nuestra constitución no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, este juez que resolvió el caso apeló precisamente a la opinión consultiva de la Corte Interamericana y dijo que por encima de nuestra constitución y por encima de nuestras leyes están las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue llevado ante el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, el máximo tribunal en cuanto a cuestiones constitucionales en mi país, y el Tribunal Constitucional, gracias a Dios, decidió rechazar la demanda de Susel Paredes. Y ellos sí dijeron, sin ningún temor, que en el Perú el matrimonio está reconocido claramente como la unión entre un hombre y una mujer, y poco les importó lo que dijo la Corte Interamericana. Y gracias a eso, el caso de Susel Paredes fue rechazado, ¿no? Agradecemos a Dios por eso. Pero ya nos hemos dado cuenta cómo es que opera el famoso control de convencionalidad, porque hay jueces de primera y segunda instancia del Poder Judicial que sí están acatando estas disposiciones. ¿Por qué? Porque lo dijo simplemente la Corte Interamericana. Entonces, ahí nos damos cuenta que la palabra derechos humanos se ha desneutralizado, se ha adulterado, ¿no? Cuando la Corte habla hoy de derechos humanos, ya no está hablando del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de conciencia, no, ya está hablando de estos otros derechos que han venido a reemplazar a los verdaderos derechos humanos. Siguiente, por favor. Muy bien, y ahí está el 152 de este mismo instrumento internacional. Dice, los estados deben respetar la libertad de los padres y o tutores de asegurar la educación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. Hasta ahí, muy bien, ¿no es cierto? Pero llega otra vez el pero conforme con las normas mínimas prescritas por el Estado, que deben respetar los derechos humanos. Otra vez la palabrita derechos humanos. Pero acá dice algo. Ustedes padres, ustedes los que crían hijos, pueden enseñarle a sus hijos sobre su fe, sobre su iglesia, sobre su religión, etcétera, etcétera. Pero siempre conforme a las normas que prescriben los estados. Por ejemplo, en el año 2020, cuando atravesábamos la época de la pandemia, y en mi país, por ejemplo, no habían camas UCI, no habían medicina, no habían hospitales. Lo mismo pasaba en Argentina. Tenían las mismas carencias. Pero ¿qué pasó en Argentina en el año 2020? Aprobaron el aborto legal.
¿no? O sea, cuando todo el mundo estaba pensando en salvarse la vida, ellos simplemente avanzaron con esta agenda progresista. Entonces, en Argentina hoy es legal abortar o matar a un bebé en el vientre hasta las 14 semanas de gestación. Eso ya se convirtió en un derecho. O sea, ya no estamos en el campo de la despenalización, donde simplemente el Estado se abstiene de sancionar una conducta que sigue considerando lesiva, que sigue considerando reprochable, sino que ahora, cuando ya pasa a formar parte del aborto legal, se vuelve un derecho, donde el Estado lo solventa con el dinero de todos los ciudadanos y sanciona a todo aquel que se oponga a ese derecho. Entonces ya estamos en otro campo, ¿no? Y en Argentina sucedió eso en pleno estado de pandemia. Después la Corte Constitucional de Colombia legalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. En México, aquí mismo en Estados Unidos se comenzó a aprobar el aborto hasta de manera indefinida. Y hoy ya se habla de aborto tardío, ¿no? Hoy se habla de esa posibilidad de matar a la criatura fuera del vientre, ¿no? Como en la parte académica. O sea, esto que es una barbarie absoluta y que es maldad pura, ¿no? Está siendo considerado un derecho en nuestros países. Y allí donde se aprueba el aborto, hemos visto que ya no hay vuelta atrás, no hay retroceso. Miren, Bolsonaro cuando llegó a la presidencia en Brasil, uno creía pues que bajo su presidencia y su liderazgo se iba a derogar el aborto, pero la realidad nos muestra que no se puede. Lo único que pudo hacer Bolsonaro es disponer que las mujeres que van a abortar de manera legal puedan primero escuchar los latidos del bebé y de esa manera desalentar el aborto. Pero ya no lo puede derogar porque necesita el Congreso del Brasil. Igual, por ejemplo, mi ley en Argentina. No puede derogar esto porque necesita el Congreso. Y es que cuando ellos dan un paso en ese sentido, ya es bien difícil revertirlo. Entonces, en mi país, por ejemplo, gracias a Dios, no está aprobado el aborto. En mi país no existe el matrimonio homosexual. En mi país no existe la ley de identidad de género. En mi país no existe la ley de crímenes de odio. En mi país no existe la eutanasia, no existe la ley de unión civil. De todo eso nos ha librado Dios. ¿Por qué? Porque ha habido una sinergia, una reacción inmediata de la ciudadanía en conjunto o en articulación con sus autoridades. Y es que esto nos muestra que de nada sirve solo el discurso si es que no se va a la acción, si es que no se contagia de este mismo espíritu a la población. Hace poco, en la Comisión de Justicia se aprobó la unión civil, pero solo con un voto, ¿no? Pero fue solo en la Comisión de Justicia, es decir, todavía no llega al Pleno del Parlamento. Pero esto sirvió para zarandear un poco a la iglesia y salieron miles y miles bajo nuestra dirección a las calles, llenamos las plazas, las calles al frente del Parlamento y desde ese momento donde mostramos que la gran masa, la gran población es pro vida, es pro familia, muchos congresistas del Perú revirtieron su voto, es decir, cuando fueron entrevistados después de la gran marcha que hicimos, muchos dijeron que ya no pensaban votar a favor de la unión civil cuando éste llegue al pleno del Parlamento. Y es que esto nos demuestra que tenemos que actuar y tenemos que impedir a como dé lugar que estas normas sean prescritas por el Estado. Y aquí siempre, cuando yo leo esto, recuerdo la, el episodio donde Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín. El Sanedrín era la máxima autoridad de Israel en ese momento. Y el Sanedrín le dice a Pedro y a Juan que están impedidos desde ese momento de hablar de Cristo. Y Pedro responde y le dice, juzguen ustedes varones, si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Y allí Pedro se convirtió en un objetor de conciencia y continuó hablando de Cristo, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que va a haber momentos y tiempos en nuestros países en que estas normas se irán aprobando de a pocos, pero es ahí donde nosotros tenemos que mostrar de qué estamos hechos, cuál es, cuál es la medida de nuestra fe y cuál es la firmeza con la que vamos a afrontar estos retos.
Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, al respecto, siguiente. Al respecto, dice, ha alertado que este es un asunto de creciente importancia y debate debido a las restricciones que algunos grupos religiosos, organizaciones de padres e incluso estados proponen a la enseñanza sobre la prevención del embarazo adolescente, la educación sexual o el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes LGBTI, por ejemplo. O sea, aquí lo que la comisión está diciendo es que se ha detectado que si su agenda no sigue avanzando con la determinación y el planteamiento que ellos iniciaron, es por las presiones ejercidas por grupos religiosos. En otras palabras, la iglesia tiene la culpa de que nosotros no estemos avanzando en nuestro propósito. Siguiente, por favor. Y dice, el 157. El relator especial sobre la libertad de religión o de creencia se ha referido a la reducción de los programas de educación sobre salud reproductiva y sexual, que no es otra cosa que el aborto, ¿no es cierto? En Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador y Paraguay, a raíz de la presión ejercida por grupos religiosos. En otras palabras, están considerando los grupos religiosos como grupos hostiles al sistema, opositores de la agenda que ellos se han propuesto que se tiene que aplicar. Por eso le dicen Agenda 2030, ¿no? Porque es una agenda que finalmente ellos van a tener que acatar y van a tener que cumplir según las perspectivas que ellos mismos se han planteado. Siguiente, por favor. Vamos a siguiente. En ese sentido, siguiente, ¿sí? Muy bien. Este tribunal ha observado que en ocasiones la oposición al matrimonio de personas del mismo sexo está basada, dice, en convicciones religiosas o filosóficas y ha entendido que tales convicciones no pueden condicionar lo que la convención establece respecto de la discriminación basada en orientación sexual. ¿Qué está diciendo aquí la Comisión Interamericana? Que en realidad cuando nosotros nos oponemos al matrimonio de personas del mismo sexo, simplemente nos estamos basando en creencias, en convicciones religiosas, y no jurídicas, no reales, no biológicas, no, no, no. Simplemente ustedes están basándose en su fe. Y por ende, dice la comisión, que esa oposición que muestras ya no es parte de tu libertad religiosa. Ya estás fuera de la convención. O sea, no puedes tú apelar a que la convención te proteja cuando opinas en contra de este tipo de propuestas legislativas. En otras palabras, estamos indefensos, según la comisión, cuando nosotros planteamos defensa frente a este tipo de objetivos completamente ideológicos. Ese es el parámetro finalmente que ha colocado la Comisión Interamericana en este estudio. Cuando hables en contra del matrimonio homosexual, del aborto, de la identidad de género, de todos estos derechos progresistas, dejaste de ejercer en ese momento tu libertad religiosa. Ya no estás protegido por ningún documento. En otras palabras, te volviste un discriminador y punto, no hay vuelta atrás. Es lo que está diciendo. Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, hay una lista allí de amenazas. Siguiente. Muy bien. Hay una lista de amenazas a la libertad religiosa. Vimos una, que justamente es el estudio de estándares interamericanos sobre libertad de religión y creencia. Pero también tenemos la Declaración Regional sobre la erradicación de los estereotipos de género en los espacios públicos que se traducen en violencia simbólica y violencia política contra las mujeres por motivos de género. Esta es una declaración regional que muchos países han suscrito. Y aquí lo que dice en puridad es que cuando uno realiza alguna manifestación en contra de las políticas de género, uno lo que está cometiendo es violencia. O sea, ya no solamente es una oposición, ya no solamente es un acto de discriminación, sino ahora es una violencia manifiesta. En este caso, violencia simbólica y violencia política. Luego tenemos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que también es una herramienta internacional para perseguir la libertad de los cristianos. En mi país tenemos el decreto legislativo 1323 que modificó el tipo penal de discriminación. Miren, en el año 2018, cuando ingresó el presidente Pedro Pablo Kuczynski,
¿no? Él emitió una serie de decretos legislativos. Entre ellos estaba el 1323, que varió el tipo penal de discriminación en el Código Penal peruano para perseguir judicialmente, penalmente, a aquellos que se atrevían a dar alguna manifestación en contra u opinar en contra de la identidad de género, de la orientación sexual, etcétera, etcétera. Con esa ley, con esa norma, intentaron perseguir a pastores, perseguir a cristianos. De hecho, es una ley que en su momento se declaró inconstitucional por parte del mismo Parlamento en su ejercicio de control político, pero esto no se finiquitó. En estos momentos, esta norma está vigente en mi país. Y hubo una señorita, una hermana, que se opuso a los baños inclusivos. Les comentaba al inicio sobre los baños inclusivos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ella reclamó al personal del aeropuerto por este tipo de baños, porque obviamente lo que se estaba buscando es que los hombres que se autoperciben como mujer podían ingresar al baño de mujeres que también son utilizadas por adolescentes y niñas. Y en lugar de hacerle caso y atender el reclamo de esta ciudadana, ¿qué hicieron las autoridades del aeropuerto? Denunciaron a la señorita, denunciaron. ¿Y quién asumió esta denuncia? Y ahí está la otra amenaza. Las fiscalías superiores penales nacional y fiscalías penales supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad. Estas fueron creadas en el año 2023 en mi país, el Perú, que son precisamente las fiscalías llamadas a aplicar estos instrumentos o estos criterios internacionales. O sea, en lugar de proteger y darle la razón a esta ciudadana cristiana, fue perseguida y denunciada por estas fiscalías en atención al decreto legislativo 1323. Ahora, estas fiscalías especializadas en derechos humanos son las que están juzgando y persiguiendo a nuestros policías y militares en la lucha contra el terrorismo. O sea, está todo diseñado. No solamente tenemos el instrumento o la norma internacional, sino también tenemos a las fiscalías que se van a encargar de aplicar esos instrumentos, como una especie de policía de pensamiento o Gestapo. Yo creo que en sus países también han creado fiscalías especializadas en este tipo de cosas. Justamente se han hecho para aplicar estos estándares interamericanos que se han venido dando. Entonces, siguiente. ¿Cuál es? Bueno, acá hay dos noticias que quiero compartir, justamente lo que les estaba hablando sobre la hermana que fue denunciada por justamente oponerse a los baños inclusivos en el aeropuerto. Y ahí está, ¿no? Sistema de justicia de cabeza. Fiscal investiga a mujer que defendió a niñas. Y ahí ustedes ven un colectivo LGBT. Perdón, esto no, esto es un colectivo pro familia que decidió respaldar a la hermana, ¿no? En la puerta de la fiscalía, justamente porque se ha considerado como una injusticia que se le denuncie a quien tuvo la valentía de reclamar por la presencia de estos baños inclusivos. Siguiente, ahí está. El pastor que alentó a la muerte de lesbianas. Les decía sobre el decreto legislativo 1323. Bueno, el pastor aquí que se muestra es un pastor muy conocido en el Perú, que justamente fue denunciado porque supuestamente mandó a matar a lesbianas, cuando lo que hizo fue leer un pasaje del libro de Levítico, ¿no? Y como distorsionaron el mensaje, pues en atención al decreto legislativo 1323, comenzaron a denunciarlo. Y es ahí donde se da la noticia de que un grupo de abogados lo defiende, y es que ahí donde justamente entra a tallar RENAFAM, el grupo de abogados que nosotros creamos del año 2016 para precisamente defender a los niños de la ideología de género. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a estas arremetidas o frente a estas amenazas? Tres aspectos fundamentales que debemos fortalecer. Siguiente. Primero, fortalecer la objeción de conciencia. Justo lo que hablaba tu querido González. Ahí está. Siguiente.
Comisión parlamentaria aprueba proyecto de ley en defensa de la objeción de conciencia. Esto fue aprobado el año 2022, no, perdón, 2023, donde propusimos una ley para poder fortalecer y darle un procedimiento a la objeción de conciencia en mi país. Esto fue una noticia internacional porque si esto se aprueba, porque ya se aprobó en la Comisión de Constitución, solamente falta que pase al Pleno del Parlamento. Si esto se aprueba sería, estimados hermanos y amigos, una de las primeras leyes en el mundo para ejercitar el derecho a la objeción de conciencia. En mi país ocurrió un caso muy conocido, muy emblemático, del famoso caso Ana Estrada y la eutanasia. Ana Estrada era una activista de izquierdas que tenía una enfermedad degenerativa y ella solicitó que el país le reconozca una muerte digna, es decir, la eutanasia. Y cuando ella desarrolla toda una lucha judicial, gana su proceso, logra que la Corte Suprema le dé la razón. Y cuando la Corte Suprema le devuelve el expediente hacia el juzgado instructor o al juzgado de primera instancia para que ejecute la orden de la eutanasia, la juez que recibe el caso, ella se inhibe por decoro. Ella señala en su resolución que no puede ordenar que se le quite la vida a una persona porque la constitución política de nuestro país reconoce el derecho a la vida como un derecho inalienable. Y entonces ella se aparta del caso y se inhibe de seguir conociendo el caso. No faltó un juez, obviamente estos jueces adoctrinados, que emitió la orden. Y cuando la orden llega al hospital que iba a ejecutar la eutanasia, 15 médicos presentan su solicitud de objeción de conciencia. Ellos dicen, no podemos quitar la vida a una paciente. Nosotros tenemos un juramento hipocrático de defender la vida, no de quitarla. Y entonces 15 médicos, como nunca antes se había visto, decidieron no aplicar la eutanasia. No faltó un médico, estos carniceros, ¿no? Que simplemente agarra y ejecuta la orden. Obviamente la eutanasia se aplicó en nuestro país, pero en todo el proceso nos dimos cuenta de que habían médicos, jueces, maestros, profesionales de las distintas ramas que sí están dispuestos a luchar por su fe, que sí están dispuestos a defender su derecho a la objeción de conciencia. Y por esa razón es que propusimos esta ley que repito, está aprobada en la Comisión de Constitución. Solo falta que pase al Pleno. Si se aprueba esta norma, tendríamos una ley que puede ser modelo para que los otros países comiencen a aplicar esta ley y que podamos finalmente tener una herramienta legal para oponernos a la ejecución de estas leyes perversas. Siguiente. Dos, tenemos que fortalecer la soberanía nacional. Siguiente. Y es en razón a esta ley que aprobamos una norma que permite precisamente a nuestros jueces peruanos no aplicar las sentencias u opiniones consultivas que se dan a otros países. Les comentaba sobre la opinión consultiva de Costa Rica, ¿no es cierto? Logramos a través de una ley que se modifique el Código Procesal Constitucional y gracias a ello hoy en Perú está vigente esta ley que propusimos que digamos, le dice a los jueces que ellos no están obligados a acatar ninguna sentencia, ninguna opinión consultiva en un proceso en el cual el Perú no haya sido parte. De esta manera detenemos o rompemos con el control de convencionalidad. Creo que esta ley debe ser replicada en todos los demás países, porque de una u otra manera nos tenemos que proteger frente a estos actos injerencistas de la Corte Interamericana. Siguiente, por favor. Pero asimismo, también aprobamos la ley para poder fortalecer a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que es justamente la agencia que ve todo el tema de las ONGs. Esta ley, que fue bastante criticada por diversas organizaciones, hasta países mandaron una nota de protesta para que el Perú no apruebe esta norma, finalmente vio la luz. Y lo que hace es justamente
fiscalizar a esas ONGs que utilizan el dinero de la cooperación técnica internacional que debería destinarse para cerrar brechas sociales en mi país, estaba siendo destinado ese dinero para promover agendas políticas, agendas ideológicas en favor del aborto, en favor de la ideología de género. Eso se acabó en mi país. Y es importante entonces detener, fiscalizar, contrarrestar las acciones que realizan las ONGs. Eso es vital si es que realmente queremos avanzar en la lucha pro vida y pro familia en nuestros países. Siguiente, finalmente, fortalecimiento de la familia y de la niñez, que es algo que evidentemente va a ayudar muchísimo en esta lucha. Siguiente. Y es así que se aprobó en el Pleno hace poquito, en el Congreso de la República, con 68 votos, la iniciativa que incorpora el enfoque de familia en las políticas públicas de mi país. Tenemos que regresar a la familia como centro e inspiración de toda política pública. Tenemos que retirar el enfoque de género de las políticas públicas y tenemos que colocar a la familia. Y esto es lo que se hizo hace una semana. Esto es muy reciente. Es decir, necesitamos fortalecer el enfoque de familia para que sea, repito, la familia la que motive e inspire las políticas públicas y no una política ideológica de género. Siguiente. ¿Se acuerdan que les hablaba de los baños inclusivos? Bueno, tuvimos que luchar legalmente en el Parlamento y es así que este año se aprobó y se promulgó la ley de mi autoría que regula el uso de los baños públicos para que solo sean usados conforme al sexo biológico, hombre o mujer, no hay más. Y eso ya se está aplicando en mi país. Y fue una tremenda victoria porque cuando esto se aprueba y se publica en el diario oficial El Peruano, al otro día fuimos a fiscalizar el aeropuerto internacional Jorge Chávez y finalmente retiraron todos sus cartelitos. Y si hoy día usted va a mi país e ingresa por el aeropuerto, no solamente han puesto hombres, sino que han tenido que dibujar la silueta de un hombre y dibujar la silueta de una mujer y establecer un tercer baño, pero es el baño familiar, para cuando uno tenga hijitos pequeños. O sea, eso se logró, eso fue una gran victoria, porque por ahí querían entrar, pero también se les cerró las puertas a través de la promulgación de esta ley. Siguiente. También eliminamos la figura del oficial de género. Hubo una ministra en mi país que obligó mediante decreto supremo que todos los funcionarios y servidores públicos puedan acatar o llevar cursos de género. Y también creó a un funcionario que se llama el oficial de género, que era el encargado de fiscalizar que todos los trabajadores públicos se sometan a la ideología de género. Y hicimos las gestiones para hacer una fiscalización, pero no querían dar su brazo a torcer. Tuvimos que aprobar una ley en el Congreso, expresa, ex profeso, para eliminar la figura del oficial de género y la capacitación obligatoria en enfoque de género, porque dijimos que esto estaba distorsionando la libertad de expresión y de conciencia de los trabajadores públicos, que no se les puede obligar. Y gracias a Dios, esta ley también se aprobó en el Parlamento Nacional. También aprobamos la ley que permite a los padres de familia la participación en la elaboración de los contenidos y los materiales educativos. Quienes conocen sobre libertad religiosa saben que una parte fundamental del ejercicio del derecho a la libertad religiosa es el de educar a tus hijos conforme a tus convicciones y creencias. Esto estaba siendo trabado por las diferentes ONGs en mi país y porque no se les reconocía jamás a los padres ese derecho prioritario. Gracias a esta ley, hoy los padres de familia en el Perú ya participan en la formulación de los contenidos educativos. Finalmente, hay otras amenazas que todavía están latentes. Hay leyes que quieren aprobar el vientre de alquiler. Todavía tenemos un nuevo proyecto que quiere aprobar el aborto y también tenemos la ley de la unión civil que todavía está en el pleno del Congreso. Es decir, esta gente día y noche trabaja para imponer su ideología, pero precisamente aquí donde nos demuestra en la práctica que la defensa de la vida y la familia y de la libertad religiosa es una lucha constante y permanente. No podemos dormirnos en nuestros laureles.
Finalmente, tenemos nuestras redes sociales para quienes quieran seguirnos, ahí están siempre presentes y esta es una parte importante también de nuestra lucha, la comunicación. Tenemos que mostrar qué es lo que hacemos, qué es lo que está pasando, para que la gente tome conciencia. Solamente tomando y conociendo van a poder defender algo que conocen y que en la práctica lo tienen que llevar a cabo. Muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias, Germán, gracias por este tiempo. Espero no haberme pasado del tiempo establecido y quedo atento para cualquier pregunta.